Bien, le informamos que el gobierno de México pidió vigilar a los menores mientras juegan estos videojuegos. El crimen organizado usa las redes sociales, usa los videojuegos para engancharlos, Débora, y es justo el tema que nos ocupa hoy. Exactamente, precisamente para hablar de este tema saludamos con mucho gusto a Ernesto Ibarra. Él es especialista en ciberseguridad y derecho digital, que a todos como padres de familia nos interesa mucho conocer de este tema para estar más cerca de nuestros hijos y prevenir que puedan ser víctimas de estos delincuentes que están acechándolos a través de estos juegos online. Así es, y de alguna forma u otra, Ernesto, gracias por atendernos, se ha como satanizado, digámoslo así, los videojuegos, y en especial este juego, el Free Fire, que es donde estaban estos muchachitos de Oaxaca jugando y fueron contactados por el crimen organizado. Gracias, Ernesto, y queremos saber su postura como especialista en estos temas. Muchas gracias, Débora y Maru, por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Es sumamente importante dimensionar la violencia, incluyendo el entorno del ambiente digital y los videojuegos, como un fenómeno de muchos factores. Otro punto es no satanizar a la tecnología, a los videojuegos, a las plataformas. Existen algunos estudios que refieren la no correlación entre la violencia y la generación de conductas agresivas y los videojuegos. Y por otro lado, incluso los videojuegos se utilizan como terapias o como rehabilitación. Así que es importante tener alejada esa idea satanizada en contra de que los videojuegos y la tecnología son negativas o malas, dañinas para nuestras niñas, niños y adolescentes. Ya una vez declarado esto, especialista, sí vemos importante mencionar, y usted que es el experto, qué es lo que podemos hacer como padres de familia o como jóvenes. También sabemos que hay muchos jóvenes que nos sintonizan esta tarde para prevenir que se den estos contactos por parte de delincuentes. Sí, totalmente. El enfoque preventivo es sumamente importante y curiosamente este conjunto de acciones radica en una comunicación efectiva en la casa, en una cercanía, confianza y buen entendimiento entre adultos y menores. Por ejemplo, saber qué tipo de juego le gusta y qué tipo de juego es apto para la edad de cada niña o niño. Tenemos, de acuerdo a la legislación mexicana, un lineamiento general que nos ayuda a identificar las clasificaciones. Clasificación A, B, B15, C y D. Y que esto tiene una relación con los distintos tipos de contenido e incluso el grado de violencia que pueda tener y en razón de la edad. Que si bien puede ser criticable la clasificación, es un punto de partida. Algo importante de lo que se habló en la conferencia matutina del presidente es justamente un decálogo donde pues están haciendo ciertas recomendaciones de no dar la ubicación, de no tener el contacto, de no abrir quizás micrófono, cámara, pero muchos de estos videojuegos son justamente más allá de la violencia que pudieran tener en el videojuego como tal, el contenido del videojuego, que como bien dice Ernesto, pues es para cada edad. Muchos de estos juegos se juega con gente de todo el mundo y tienen justamente por eso abierto esto para poder interactuar. Ernesto, ¿qué hacer ahí? Porque los menores de edad, incluso a lo mejor mayores de edad, pero sin tener quizás una conciencia del riesgo, pues pueden estar abiertos a tener estos contactos con gente que no sabemos quiénes son. Totalmente, estas habilidades de seguridad digital son importantes que se fomenten en casa, así como la seguridad en el ambiente público o no digital. Enseñarles a no compartir información personal, que no sepan dónde viven, que sepan claramente identificar que son solamente compañeros de juego, no transitar hacia compartirles información personal, que si se comunican a través del videojuego, de la plataforma, no compartan datos personales. E incluso hay un ámbito de riesgo, digamos, financiero, cuando al comprar algún tipo de componente dentro del juego, a veces se compran implementos o mejoras en un personaje dentro del videojuego, que haya una claridad con los padres, con las madres, sobre en qué momento utilizar la tarjeta de crédito, que a veces ahí pues se dan cargos no reconocidos, y sobre todo tener este pilar básico, este decálogo de cuidar la intimidad de niñas, niños y adolescentes, y así prevenir
delitos que son incluso muy graves como la trata de personas o esta vinculación para la delincuencia organizada, que fue el caso del que nos hablaba la secretaria. Especialista, ¿se tiene información sobre cuál es la situación en México respecto a estos contactos por parte de miembros del crimen organizado con respecto a otros países? No existe una cifra muy contundente sobre esta vinculación. Lo que sí es cierto es que México desafortunadamente pues ocupa primeros lugares en afectaciones de delitos de contenido de abuso sexual infantil, lo que a veces se llama pornografía infantil, y que la tecnología facilita y hace que se vuelva más fácil de compartir, de generar y que circulen estos contenidos que dañan sin duda la intimidad y el libre y sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes. No es el videojuego en sí, es la forma en que se contactan a las personas a través del videojuego, que puede ser incluso a través de redes sociales, porque finalmente es, en el caso de estos chicos de Oaxaca, se contactan a través del videojuego, los une, digamos, este gusto por jugar, y luego se pasan a redes sociales y se intercambian los datos personales. Es muy importante entonces no satanizar por un lado los videojuegos, pero también entender que hay videojuegos que no son para todos, que no son aptos, que aún y cuando tienen su clasificación, a veces los papás no toman en cuenta esto. Me gustaría que pudiéramos ahondar justamente en este tema para todos los padres de familia que nos ven, que muchas veces utilizan estos videojuegos como un entretenedor de los chicos, como lo que en mi generación era la televisión, ¿no? Que la televisión es la niñera de los chicos. Sí. Aquí los videojuegos, Ernesto. Totalmente. Hay una de las grandes fenómenos que hemos visto, sobre todo en los últimos años, en el contexto de pandemia, pues es el incremento en el número de horas que estamos conectados a Internet y que la situación tal vez no permite estar tan atentos de las niñas y los niños. Uno de los principales consejos que yo daría es no dejar que las niñas y niños estén usando la computadora en su habitación sin saber con quién están interactuando, qué están intercambiando, acercarse y hacer parte de esta experiencia lúdica que puede también generar una buena relación entre la mamá, el papá o el adulto y el niño y la niña, para saber de qué se trata el juego, cómo está interactuando, y ahí vamos a encontrar la gran fortaleza para prevenir muchos de los riesgos, especialmente porque ahora se lleva a cabo a través de los dispositivos móviles, los teléfonos celulares. Ahí es donde están los niños hoy día jugando, se vinculan a redes sociales, y esto abre un margen de oportunidad para los delincuentes muy amplio, y necesitamos estar más cerca de ellos, conocerlos, acompañarlos y garantizar un crecimiento más seguro. Por supuesto, importante eso que nos dice Ernesto el día de hoy, tomemos en cuenta, platiquemos con nuestros hijos, aunque sean mayores de edad, que pueden caer en este riesgo, Ernesto, Débora, para evitar pues que suceda algo como lo que estuvo a punto de ocurrir en Oaxaca. Exactamente, y bueno, estamos expuestos justo a que se den estas situaciones, a estar alertas, bien lo dices, Maru. Maestro Ernesto Ibarra, presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, gracias por concedernos esta entrevista sobre este tema que nos debe importar y preocupar a todos. Por supuesto. Muy bien, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a